Bueno, y sin lugar a dudas, uno de los protagonistas del día, don Roniel Ortiz. Buenos días, Fernando. Buenos Y días, pidiéndole, ingeniero don Balandón. José, parte de su segmento, porque yo creo que el caso de Ricardo Martinelli va a ser el que va a acaparar, pues en el día de hoy, todo lo que ha pasado. Bueno, Ronnie. una de las cosas que Ricardo Martinelli tenía planificado antes que se dictara la resolución del tribunal era venir a este canal a dirigirse a la audiencia de Next TV y agradecerle a toda la gente que lo ha apoyado de una u otra forma, al personal de Next TV, ustedes como periodistas, comentaristas, todas las oportunidades que nos han venido dando para poder desarrollar nuestro trabajo como defensa ante una guerra tan dura con otros medios masivos afines al gobierno que nos obstaculizaban o daban una muestra distinta de lo que realmente estaba pasando en el salón de audiencia. Nosotros habíamos determinado ayer hacer la presentación, la solicitud, se tomó la decisión de hacerla a las 2 de la tarde para avanzar un poquito con el testigo protegido. Se hizo y se hizo la presentación, luego que escuchamos los argumentos de la Fiscalía, posteriormente los de los querellantes y después de 2 de las víctimas, nos dimos cuenta que realmente esta gente hablaba con odio y no con conciencia lógica y respetando garantías fundamentales y derechos que tiene cualquier persona que se ha sometido a un proceso. Era absurdo los argumentos que esbozaban, que creo que quedaron plasmados incluso en el fallo del tribunal. Bueno, a eso de las 6 de la tarde el tribunal entró a deliberar, nos habían dicho que para las 9 iban a tener un fallo, eso no fue así, pero luego que escuchamos la lectura casi a las 5 de la mañana del fallo nos dimos cuenta que estos 3 jueces hicieron un cocimiento jurídico con fallos internacionales en base a la nueva ley y dijeron algo fundamental, que ninguno de los que se opuso se puso a determinar si había peligro de fuga, si había destrucción de pruebas, era más el odio de otros temas que realmente no tenían absolutamente nada que ver con esto. Y Balbina ayer dijeron que temían hasta por su vida. Bueno, Balbina había dicho que ella no era enemiga de Ricardo Martinelli. Ella ayer fue a hacer un drama, hasta a mí me acusó en ese. Ellos ahora tienen un tópico que han empezado a atacar a los defensores. Ahora están preocupados cuánto ganamos, porque somos abogados de Martinelli. Son cosas que realmente a ellos no les debe preocupar. Y esa es la nueva ruta que están tratando de buscar para tratar de salir con sus intereses. No debemos olvidar que estos 2 querellantes suman entre los 2 50 millones de dólares. Esta gente no está aquí porque quieren ningún tipo de justicia, ni porque fueron absolutamente nada. Ellos están simple y sencillamente por la ambición de dinero fácil, como toda la vida se lo han ganado a costillas de la política y de la plata del Estado de este país. Don José. Bueno, buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días, Fernando. Buenos días, licenciado. Buenos días, Oiga, la primera cosa que quiero expresarle es nuestra complacencia de que Ricardo Martinelli esté en su casa. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos en contra de que se le haga un proceso a él. No. Lo que nosotros estamos a favor es que si se hace un proceso contra él o contra el que sea, se haga en el marco de la ley y la Constitución. Esa es la primera cosa que usted tiene derecho, usted, yo, el licenciado Fernando, y en el caso de Ricardo Martinelli hemos abundado en que se han violado múltiples procedimientos, leyes y derechos ciudadanos de él. Pero para nuestra audiencia, recuerde que amanecimos con la noticia, claro. Y esa es la noticia. ¿Qué fue lo que exactamente se decidió? Se decidió 2 cosas. Nosotros hicimos una petición en base al artículo 12 y al 237, los 2 últimos párrafos, que era la libertad inmediata por vencimiento de término. O sea, ustedes no pidieron cambio de medida cautelar. Nosotros no pedimos ningún cambio de medida cautelar porque lo que se había dado era un vencimiento de término. El tribunal determinó ayer a una moción que hizo la Fiscalía y uno de los creyentes que trataban de decir que el tribunal no era competente. Los jueces se dieron a la tarea de ir a buscar unos fallos que lo leyeron íntegramente y determinaron que no le estaba vedado a este tribunal de juicio oral tomar esta decisión. Porque ayer incluso Carlos Herrera Morán pedía cambio Él decía que este no era el tribunal idóneo para seguir juzgando a Ricardo Martinelli. Lo que pasa es que ellos querían que nosotros nos encarriláramos por un cambio de medida cautelar y nosotros no somos ningunos tontos. Entonces sabíamos lo que estamos haciendo. Y este no era el camino porque ellos querían ir el camino a una apelación para tratar de hacer el mismo show que han venido haciendo con Jerónimo Mejía y Harry Díaz y tirar por tierra cualquier cosa. Pero es que aquí había un derecho ganado por Ricardo Martinelli que violaba la ley y el tribunal decía. Nosotros hasta el día de hoy, el 11 de junio, estamos en el día 365 días. Licenciado, como no todos somos especialistas en derecho, ni sabemos de esto,
Entonces ustedes lo que presentaron fue que se cumpliera con lo establecido en el artículo 12 del Código Procesal Penal y el 237 del Código Procesal correcto. Penal. Bien. Eso significaba que se pusiera en libertad a Ricardo Martínez. No pidieron un cambio de medida cautelar. No pedimos absolutamente nada. Entonces, no pedimos absolutamente nada. Eso fue lo que se decidió Ok, en primera instancia. Entonces, pero como se cuestionaba si el tribunal era el competente o no, el tribunal entró a considerar si tenía o no competencia. Eso fue una incidencia y el tribunal determinó que sí eran competentes y O sea, por ende ellos se retiraron y dijeron eso. ellos decidieron que sí eran competentes. La fiscalía reconsideró. Ellos fueron, como es un tribunal colegiado de 3 jueces, buscaron toda la jurisprudencia que tenían y trajeron en la mano un fallo de otro proceso, de otro tribunal que tocaba este tema en particular y determinaron que en efecto ellos eran los competentes. Okay. Así que una vez se dio eso, entonces le dieron la oportunidad a la defensa para que expusiera la petición. Carlos Carrillo fue el designado para este tema en particular. Nos Ahí dieron está 15 minutos. vamos a ver, mientras habla Ronnie, la llegada del expresidente Martinelli a su casa en el área del Golf, en San Francisco, donde él va a tener las escoltas del SPI. Que tiene como expresidente. Por el momento tiene que tener escolta de la policía. Okay. Nosotros tenemos una apelación que se está dando, donde vamos a debatir las otras medidas que se dieron, que no tocan nada, no tienen nada que ver con dejar sin efecto la detención provisional que tenía de hacía ya bastante tiempo. O sea que cuando el tribunal de juicio se declara competente, entonces escucha la posición de ustedes, de la defensa y de los contrarios. y de los que están afectados en alguna forma por este. Correcto, este fallo fue seccionado en 2 partes. Uno donde determinaron que en efecto hubiese sido abusivo por parte del tribunal, y le hablaba del día 365, porque el tribunal decía que él tenía que decidir ese día 11, a la hora que fuese, porque si se pasaba al día de hoy, que era el día 366, entonces este tribunal se metía en problemas. El tribunal reconocía que ellos no podían pasarse del día porque entonces estaban afectando derechos fundamentales. Ustedes escucharon a todas las partes. Escucharon a todas las partes, dijeron las mismas canciones que han venido diciendo durante todo este tiempo, los mismos argumentos realmente Bueno, ahí estamos viendo sin a Ricardo fundamento. Martinelli y Fernando Llegando a su casa. Llegando a su casa en este momento. Esa residencia es allí en El área del Golf. el área del golf. Bueno, te voy a decir que Ricardo lloró mucho cuando los jueces dictaron la parte final de la resolución, se descompuso, pero se descompuso porque él decía, y todavía dudaba en toda la madrugada, y me decía, Roniel, yo siento que no se va a hacer justicia, y yo tienes que estar positivo, si se va a hacer justicia. Ahora le pregunto, para nuestra audiencia, acuérdense que nosotros no somos abogados. Claro que sí, dígame. con ¿Qué mucho gusto. decidió entonces el juzgado? ¿Cuál es la decisión en este caso ahora mismo? La otra decisión que se dio fue aplicar de medidas cautelares. Eso ocurrió a la madrugada de hoy, a las Todo en 4:45. el mismo fallo, a las 4:45, se dictó que tiene que entregar los 2 pasaportes que tiene. Se va a comunicar a las autoridades italianas que no puede renovar pasaporte ni hacer absolutamente nada. Se le dio un depósito domiciliario donde la garante de ese depósito domiciliario va a ser la señora Marta de Martinelli. Se le pusieron otras restricciones que ahorita mismo no recuerdo porque no tenemos puede el dar fallo. declaraciones en público. No puede dar declaraciones en público. No puede dar declaraciones, pero de este caso. De este caso en particular. De otros, del tema Pero es que nacionales. precisamente por eso estamos apelando, porque sentimos que en esa decisión se está tocando el derecho de defensa. Porque yo como abogado tengo todo el derecho de venir a los medios a rebatir, porque tengo no sé cuántos periódicos y cuántas televisoras tergiversando las noticias, manejando el juicio de otra forma muy distinta a la realidad. Entonces, abogado, perdón que lo interrumpa. En este caso lo que decidió el tribunal de juicio es un cambio de medida cautelar. La libertad, el cese de la detención provisional y la aplicación de nuevas medidas que garanticen un arraigo para que el proceso pueda continuar. Pregunta ahora, si él tiene arraigo y tiene la residencia como límite, ¿ese no se considera una especie de detención porque eso se le descuenta de su tiempo en caso de que resultara culpable? Puede ser posible. Lo que pasa es que el fallo como tal solamente escuchamos de oído. No hemos tenido el fallo que necesitamos hoy reunirnos para determinar punto por punto qué es lo que nos afecta y qué es lo que no nos afecta. Entonces vamos a entrar a ese análisis hoy en la tarde, porque tenemos que descansar. Yo vine ayer con esta misma ropa a una entrevista a las 7 de la mañana y he regresado hoy con la misma ropa porque realmente vengo del tribunal a las 7 de la mañana. O sea, hemos estado 24 horas trabajando, pero la satisfacción, ingeniero, y yo he escuchado todos sus planteamientos y lo felicito mucho porque, como usted dice que usted, a pesar que no es abogado, usted sabe más que un abogado.
y los planteamientos jurídicos que usted ha venido dando durante todos estos días, yo los he venido escuchando y coinciden con lo que nosotros como abogados exprimíamos de nuestras reuniones, analizando cada uno de los puntos, cómo se iba a hacer cada una de estas cosas, porque estos son procesos, no son procesos fáciles, son procesos bien difíciles. Tratamos en un proceso que la ley fue torcida totalmente desde un principio. Hoy este tribunal ha demostrado que el señor Jerónimo Mejía no sabe absolutamente nada de derecho, que lo que hizo fue un show patético que puso en vergüenza la ley 63 del sistema penal acusatorio. Esto es vergonzoso que nos hayamos tenido que enfrentar. Esta era una pelea que teníamos de burro amarrado con tigre suelto, porque no nos permitía ni siquiera las pruebas. Iniciaron un ataque muy duro a la defensa desde junio hasta hace poco, que nuevamente retomaron, tratando de vapulear a los abogados, pero nosotros estábamos concentrados en nuestro trabajo. Ricardo era constante en decirnos, Roniel, Carrillo, Citón, Vallarino y el resto de los compañeros, porque somos un equipo bastante grande donde tenemos bastantes funciones, porque estos son casos, no estamos defendiendo a cualquier ciudadano, estamos defendiendo a uno de los hombres más importantes de este país, un expresidente de este país y una persona a la cual se le han hecho una clase de violaciones que no existían. Yo hablo con abogados, tenemos algunos asesores colombianos y otros países que cuando les planteamos que no había imputación, un hecho tan fundamental como este, la gente no lo podía creer. Hay cosas que a la gente le interesan. Por ejemplo, yo no soy abogado y de hecho cuando tengo algún problema yo lo que hago es que recurro. Y fíjense, normalmente la información que yo recibo no es de la defensa de Ricardo Martínez. Claro. Son abogados, por ejemplo, yo tengo aquí el texto, el compendio de los textos normativos penales, pero que me lo obsequió Armando Fuentes Rodríguez. Y le converso sobre esto, pero fíjese lo siguiente. Primero, la ley 63 a que se refiere el abogado es la ley que norma el Código Procesal Penal. Es correcto. Es el que está vigente para este proceso. Para esta circunscripción judicial que es esta área donde está Ricardo Martínez. Es el nuevo modelo de justicia. Hay una pregunta que le quiero hacer. En el libro primero de esta ley se establece una serie de principios filosóficos. Los principios filosóficos, desde el punto de vista jurídico, son los que deben cumplirse al desarrollar la ley. Exacto. Y el artículo 12 forma parte de ese principio. Garantías. De garantía, que nadie puede estar detenido más de 12 meses. Nadie, salvo los que determine la ley, y la ley solo determina eso en casos de que se declare complejo un proceso. Exacto, y que nunca se hizo este proceso, y hoy quedó en blanco y negro en este fallo. Que no se aplicaba. Exactamente, y que nunca la pidieron en su momento oportuno. Por eso que la petición de la defensa de Ricardo Martínez era la correcta. Era la correcta, siempre fue la correcta. No pedir cambio de medida cautelar, sino pedir la libertad. Así es, correcto. ¿Es así? Es así. Aquí no había, los jueces, en la mitad del fallo, dijeron que aquí no había ni siquiera dudas de que esta ley, estos dos artículos se tienen que aplicar de forma directa. Y es que eso fue lo que a mí me gustó. Exacto. Porque los jueces que son nunca dudaron. No, es que usted debe entender lo siguiente, en el proceso, en estos principios, que debe leérselo usted, se establece que la función de investigación en los casos que lleva el Ministerio Público lo hace con exclusividad el Ministerio Público, más nadie. Pero el control de la legalidad la hacen los jueces. En este caso, el control de la legalidad frente a la petición de la justicia, de la defensa, la tenía que hacer el tribunal de juicio. Es correcto. Y lo primero que hizo el tribunal de juicio es decir, nosotros somos competentes para hacer eso. La cantidad de decisiones contrarias que ha tenido Mejía y que ha tenido que retorcer decisiones si nos ponemos a pasar esto por un filtro, realmente este auto habría que votarlo. Dice mucho un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que un juez en una instancia inferior lo haya tenido que corregir tantas veces. Fernando, lo que pasa es que estos jueces del sistema penal acusatorio, llámense los que están aquí en el primer distrito judicial o los que están en todo el país, son jueces que no están improvisados. Son jueces que vienen preparados desde antes del año 2008. O sea, esta gente puede tener 15, 16 años de preparación y conocen al dedillo este tema en particular. La Corte, en el caso de Ricardo Martinelli, quiso aplicar un proceso especial, violando todo este tipo de situaciones, cuando esta misma Corte, a varias personas, varios diputados, Lázaro y otros más, le hicieron imputación. Era tan sencillo que hacer una imputación. Ahora, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, creo del 11 de diciembre,
que determinó la competencia, es un fallo que la Corte creo que le faltó apretar un poquito más y tomar la decisión realmente de dejar sin efecto todo lo que Mejía había hecho, porque esto trastocaba la ley. Mira, ingeniero, eso que usted me habla de los 24 primeros artículos, esos artículos que son las garantías procesales que rigen este sistema, a pesar de que el sistema no corría en Panamá, los principios siempre corrieron del 2008. Claro. Sí, se aplicaban para... Entonces aquí tuvieron la oportunidad, el primer instituto judicial, de aprendérselo. Cuando yo conocí estos artículos, que empecé a utilizarlos, porque también más o menos lo utilizamos en temas inquisitivos, yo me enamoré de estos artículos, porque aquí está todo en blanco y negro. Tú no puedes poner penas anticipadas. Si un fiscal considera que tiene una investigación y esta investigación es muy dura o extensa, el fiscal simple y sencillamente va donde el juez de garantía y le dice: señor juez, ya yo imputé, ya yo apliqué una medida, lo que aquí se le denomina una audiencia combo, y lo que queremos ahora es que usted eleve esta causa a causa compleja, se extiendan los términos de investigación y los términos Pero de las medidas aplicables. Ellos, incluyendo a Mejía, siempre pensaron que ellos condenaban a Martinelli antes del... Todo estaba programado para, pues yo se lo decía a Ricardo, todo aquí está programado para fusilarte en la Corte Suprema de Justicia, porque aquí había un compromiso con el presidente de la República, que siempre tuvo la mano metida en todo esto, y un montón de personas más que ya hemos ido mencionando día a día durante todos estos años que hemos venido trabajando, y ha quedado en claro que realmente teníamos un auto de apertura de juicio oral totalmente dudoso, totalmente incongruente, totalmente parcializado, porque las pruebas que no es que la defensa no presentó pruebas, todas las pruebas que presentaba Mejía buscaba la forma de que no se pudiese encauzar por algún tipo de recurso que pudiésemos utilizar para poder rescatar la prueba y llevar a cabo nuestra teoría del caso. Sería para parte de la educación, porque uno aprende mucho de estos procesos. Usted no tiene acceso en este momento a la versión escrita de la decisión del Tribunal de Juicio. Nos la van a dar esta mañana, Okay. a primera hora de la mañana. ¿Sería posible que nosotros tuviéramos acceso para leerlo? ¿Sabe por qué? Porque el país debe entender, todos debemos entender, que los procesos legales tienen partes. Una parte es la investigación que hace la Fiscalía y que su trabajo, el del fiscal, es perseguir el delito. Ese es su trabajo. Así es. Un fiscal es un perseguidor del delito. Bien. Pero tiene que hacerlo en el marco de la ley y la Constitución. Quien controla a esa fiscalía que se dé en el marco de lo que dice la norma son los jueces. ¿No sé? Exacto. Entonces, pero lo que quiero decirle es que ahora no vaya a cogerlo usted con los jueces de juicio, porque vale la pena leerlo, porque yo entiendo, por lo que escuché muy rápidamente, igual que usted, que los 3 jueces dijeron que no había la menor duda que ellos tenían que cambiar esa medida. Así mismo es. No había forma, de eso es lo que hemos totalmente obtenido. correcto. O sea, no había forma. Y eso le devuelve la esperanza al país sobre el sistema judicial. Porque cuando se hace en el marco de la ley, usted está protegido. El problema es que no podemos, por enemistad política, ¿no es así?, torcer el proceso. Yo siempre he dicho, quizás usted coincida conmigo o no, cuando usted ve dos abogados teniendo diferencias sobre un texto, lea el texto, porque el texto es claro. Claro que sí. Estos textos que yo leí aquí son tan claros que explicaban exactamente lo que el tribunal hizo. Así es. ¿Así? Ahora, ¿qué sigue después de todo esto ahora? Bueno, nosotros le voy a acotar algo a eso que acaba de decir. Hay un artículo dentro de las garantías que se llama la separación de funciones. Aquí está. El fiscal investiga y el juez controla. Antes el fiscal hacía absolutamente todo. Separación de funciones. Exactamente, exactamente. Ahí se habla claro cuál es la función de cada quien. El juez no se puede meter en funciones de investigación y el fiscal no se puede meter en funciones de jueces. ¿Qué ha pasado en este juicio? Aquí los fiscales le han faltado el respeto a los jueces. Haga un alto ahí. Porque lo que usted está viendo aquí en Panamá pasó en Brasil. Ayer, Con el juez Moro. usted métase al portal de Intercept Brasil. Y tiene importancia porque lo que acaba de decir el abogado, que estaba en base a este proceso, también es la norma en Brasil. El juez es controlador y el fiscal hace la investigación. Pero el señor Moro, siendo juez federal de Curitiba, se puso en combinación con los fiscales de Lavallato para hacer la investigación de conjunto en violación a la ley y a la Constitución. Ayer,
el Tribunal Supremo de la Corte Suprema de Justicia Federal del Brasil ordenó el estudio de la liberación de Lula da Silva. Esto es lo que nosotros conocemos. Cuando esto se hace en conjunto con medios de comunicación que impulsan entonces esta ilegalidad, es lo que se conoce en inglés con el término de lawfare. Guerra judicial, o lo que nosotros comúnmente hablamos como la politización de la justicia o la judicialización de la política. O sea, ese es un problema, porque eso pone en peligro no solo a Ricardo Martinelli, no solo a los dirigentes políticos, pone en peligro la seguridad jurídica suya, la mía. Por eso es importante defender los principios. Y mi pregunta es, ¿ahora qué? Bueno, ahora continuamos, ya pasamos esta etapa. Hoy mismo, como se hicieron 3 apelaciones por parte de Fiscalía, por parte de los querellantes y por parte de nosotros como defensa, se fijó una fecha de audiencia. El viernes a las 9 de la mañana hay una audiencia de este tema, de esta apelación de las medidas, no de la libertad. La libertad quedó en firme, eso ni siquiera era apelable. El fiscal quiso apelar y el juez le dijo, mire, el artículo tal establece que usted no puede apelar, esto no es apelable. Usted puede apelar por las medidas. Entonces vamos el viernes por las medidas. Mañana el juicio continúa su curso. Mañana Ricardo Martínez tiene que ser trasladado, ya no esposado más, ya no va a estar más esposado, directamente al SPA, vamos al salón de audiencia, continuamos con el contrainterrogatorio, el juicio sigue y cuando termine el juicio lo llevan a su casa nuevamente. Voy a aprovechar que usted está aquí porque hay cosas que están pasando y vamos en la práctica. El juez dijo una cosa que a mí me llamó la atención. Esto no es apelable porque ya se cumplió el tiempo. Así es. Por ejemplo. No, y la ley no lo permite. No lo permite. Por ejemplo, si se termina el tiempo de una investigación incluso se termina el tiempo de una extensión, el fiscal no puede, después de pasado el tiempo total autorizado por el juez, llamar a interrogatorio a nadie. Ese fue el caso de Mulino. Así es. Exacto. Eso es ilegal. Y cuando los jueces decidieron que eso era ilegal, entonces le cayeron encima a los jueces. Pero aquí sucede que como hay tantos expedientes, los fiscales hacen interrogatorios después del vencido del plazo. Es que no solamente es eso, ingeniero. Mire, le voy a contar porque ese es un tema que a mí me apasiona mucho, el tema de los términos judiciales, los términos de instrucción. En la materia de Mulino y otro montón de personas más guarda relación con la materia inquisitiva. Esos fueron inquisitivos. En el inquisitivo, creo que el artículo 2043, sí, la ley establecía, era sencillo. El fiscal tenía una investigación, se le vencían los términos, el fiscal lo único que tenía que hacer era un escrito de 2 líneas. Honorable señor juez, le solicito respetuosamente, me dé un plazo, toda vez que tengo otras cosas más que investigar y personas que investigar, y el juez le podía decir, bueno, le voy a dar 1 año, 6 meses, 2 años, o se lo negaba. Generalmente se los daba. Pero ¿qué pasó? Con la administración de la licenciada Kenia Porcel, los fiscales empezaron a hacer cosas abusivas. La mayor parte de todos los procesos que se instruyeron del 2014 al 2019 fueron procesos hechos a la fuerza y se violaron 2 cosas fundamentales. La presunción de inocencia de las personas y se le violaba a la persona. Yo toda la vida conocí, desde antes de que fuese abogado, que era un niño, y yo escuchaba en mi pueblo a la gente, es que me citaron a la fiscalía. Sí. Es una formalidad que debe de cumplirse. No agarrate, como cogieron a Fernando aquí, lo subieron a un carro y se lo llevaron. Conducirlo, porque a ti te conducen cuando tú estás reticente a no querer comparecer ante la justicia, a no querer ir a declarar. Entonces ahí te pueden hacer esas cosas y manejarte de esa manera. ¿Qué pasa? Que luego que ha pasado todo este tiempo, jueces como el Quinto, que fue el decidió el caso de Mulino y de otras personas más, el juez 15 y otro par de jueces más, Loaiza, han hecho respetar, lo han atacado, pero ha ganado. El juez Loaiza ha ganado en todos los episodios y todas las apelaciones que han metido, pero fue porque Loaiza y los demás jueces, Paniza y los demás, hicieron justicia en forma correcta. Ellos determinaron, si usted no pidió permiso a partir de esta raya que está aquí, todo lo que usted hizo de aquí para adelante es nulo, porque así lo establece la ley. Nadie puede cabalgar sobre cosas ilícitas. Un fiscal que viola la ley, que pasa por encima de una autorización de un juez, está cometiendo un delito. Y por eso yo me pronuncio en el caso de Odebrecht, por ejemplo, que los jueces le den tiempo de extensión para que puedan terminar la investigación. Claro. Lo peor de eso, y no le voy a dar un detalle más para que lo estudie, y no tanto ese tema que le dan prórroga de prórroga, sino que han inventado las famosas reservas.
Yo entiendo que una fiscalía puede tener 15 días, un mes, pero tú no puedes llevar un proceso de reserva tras reserva tras reserva, porque entonces cuando tú ejercitas el derecho de defensa, estás coartándole a cualquier persona que esté ahí el derecho de defensa. Ahora, si le entiendo bien, en lo que escuchamos, porque poco fue lo que usted escuchó más que lo que nosotros escuchamos, claro. apenas tenemos información fragmentada de que nos llega de los medios. El juez, el tribunal, determinó que Ricardo Martinelli debía salir de la cárcel. Así mismo. Es un hecho. 2. Pero ahora viene el proceso mismo. Hay un proceso en desarrollo. Y sin entrar a que usted me diga cosas de la estrategia de la defensa, le quiero hacer unas preguntas para aclaración de nuestra gente, porque hay muchas cosas que están pasando y no sabemos. Primero, de acuerdo al derecho panameño y a un derecho humano internacional, mundial, no son los abogados penalistas los que inventaron este derecho, usted tiene el derecho a que se presuma su inocencia, o lo que se conoce ahora como la nueva teoría, el estado de inocencia. Usted no puede, nadie puede estar catalogando a mí, ni periodista, ni nadie puede estar diciendo... Sí, lo que ha sido la norma en todo esto. José Blandón es culpable de algo, usted tiene que presumir mi estado de inocencia, o lo que señala el artículo 22 de la Constitución, usted tiene el derecho a la presunción de inocencia. Bien. En el caso de Ricardo Martinelli, a él se le acusó sin imputación. Correcto. Ahí se violó normas claras de la Constitución, pero normas del derecho humano. ¿Sí o no? De convenciones y tratados internacionales. De los cuales somos signatarios nosotros. De que somos signatarios, porque si usted lee el Código Procesal Penal que está por encima de la Constitución. Si lee el artículo 1 y 2, ahí le va a decir que él rige este código, convenios y tratados internacionales. Ahora, ¿se violó o no se violó? Sí, todos se violaron por calle, aquí no se respetó absolutamente nada. Mire, en el artículo 3 se hablan los principios, debido proceso. Un expediente o una carpetilla, como se le llama en el sistema penal acusatorio, donde se viola el debido proceso, esto es una causa de nulidad, porque estás violando la ley. Hay un principio de constitucionalidad, tiene que estar apegado a lo que la Constitución dice. Hay un principio de defensa, hay un principio de publicidad. Por eso es que una de las cosas que más hacemos, por lo menos me gusta hacer a mí, a veces lo hago generalmente toda la semana con Fernando, es tratar de ilustrar a las personas de la forma más humilde y sencilla de manejar los temas estos jurídicos, porque mucha gente de pronto no entiende. Yo trato de masticar un poco las cosas más despacio para que la gente entienda. Hay un principio básico y arraigado a lo que es la Constitución también, que es el principio de estricta igualdad de las partes. ¿Qué significa esto? De que en este sistema penal acusatorio no era como hacían en el inquisitivo, que la fiscalía agarraba, iniciaba una investigación, recorría 75 kilómetros y cuando ya lo llamaba usted era porque le tenía las esposas para ponérsela en la mano. En este sistema penal acusatorio, que es un sistema universal, que es garantista, en pocos países ya no lo tienen o están camino a obtenerlo, lo primero que se establece es que esto es como los caballitos del hipódromo. Hay una chutrita donde los caballitos están parados. Cuando la chutrita se abre, no es que este caballo número 1 va a correr primero un par de kilómetros y el otro no. Todos corremos a la misma vez. Y desde que usted tiene el conocimiento, o sea, que el fiscal sabe que dice, viene a poner una denuncia contra el ingeniero Blandón, a partir de ese momento empieza su derecho. Y es un deber de ese fiscal, en base al derecho de defensa que está constituido en el Pacto de San José, Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Constitución de la República de Panamá y el mismo Código Procesal Penal en el artículo 10 que establece el derecho de defensa, que se le tiene que comunicar, ingeniero. ¿De qué me están acusando? Tenemos una investigación, presente un abogado y empiece a ver, porque usted tiene la oportunidad en ese periodo de tiempo de demostrarle a la fiscalía que él ni siquiera tiene que imputarlo, de presentar pruebas para que las cosas corran de forma justa y usted pueda de una u otra manera... Para poder hacer los descargos. Ya la indagatoria acá no existe. En el sistema penal acusatorio la indagatoria no existe. Acá lo que existe es la imputación que se hace en oralidad. Este es un proceso que todo es en oralidad. Acá nos olvidamos de lo escrito no y vamos a orar. No hay escrito. En el sistema inquisitivo, exactamente, en el inquisitivo, a usted lo buscaban como vinieron a buscar a Fernando, lo llevan ahí amarrado, lo sentaban, le leían los artículos, diga, tiene derecho a un abogado y te tomaban una declaración técnicamente forzada. Nadie en su sano juicio iba a una fiscalía consciente. El simple hecho que lo lleva un policía agarrado, ya usted está listo para la foto. Psicológicamente usted está derrumbado. En este sistema acusatorio, la fiscalía tiene que investigar, cuando ya tienen una teoría del caso, que tienen las pruebas, que se llama la etapa de investigación, entonces ellos dicen, mire, señor fulanito,
yo lo voy a citar a usted porque lo voy a imputar. Ese es que era lo que siempre exigíamos para con Ricardo Martinelli. Vamos a una audiencia, el fiscal se para, él le dice al juez, bueno, juez, la audiencia del día de hoy es para hacer una imputación. El juez dice, proceda con la imputación. Yo, señor, el fiscal se le dirige a la persona, señor fulanito de tal, yo le voy a imputar a usted el delito tal, en base a esto, delante de un juez de garantía. Y te dicen de qué te están investigando. Tú como abogado tienes el derecho de decir, bueno, fiscal, yo quiero que usted me aclare esto, que usted, si usted verificó esta prueba, si hizo esto, si hizo aquello, hizo lo otro. El fiscal dice, bueno, si esto lo hice, no lo hice. Entonces el juez dice, espérese un momento. Lo que pasa es que aquí todavía los jueces no son tan contundentes en el sentido de decirle, como dicen los de los Estados Unidos o lo que vemos en la película, no hay causa, retírela. Adiós. Si existiese ese tema, fuese un poco más fácil o menos dilatoria la situación. Pasa eso, en ese mismo... Los jueces tienden a ser más fiscales que jueces. Exactamente. ¿Qué resulta ser, ingeniero? En esa imputación viene entonces un tema que es la imposición de una medida. Usted tiene que ser arraigado, por eso es que este artículo 12 y el 237 van de la mano con lo que es la imputación. Porque en ese acto de imputación se agarra a la persona y el fiscal dice, bueno, juez, yo quiero pedir unas medidas X, quiero que se notifique o quiero pedir una detención provisional por tanto tiempo. El juez dice, bueno, ¿usted qué opina? Bueno, juez, yo como defensor creo que son excesivas, tengo derecho a debatirlas. Entonces el juez al final dice, bueno, yo voy a dar un mes de detención preventiva. Es en estos plazos que se dan. Y nunca será más de 12 meses. Y nunca serán más de 12 meses. Entonces, para poder que sean más de 12 meses, que es lo que la gente no entiende, si la causa es muy complicada, es un caso de alta magnitud, que tiene que buscar pruebas en el extranjero y demás cosas, el fiscal, en base a otro artículo, establece, señor juez, yo quiero que esta causa se eleve a causa compleja, que los tiempos de instrucción de investigación se extiendan, que los tiempos de detención provisional se extiendan, se dupliquen. Eso está en el capítulo 4, procedimiento para asuntos complejos, artículo 502. Es correcto. Bueno, ya a esta hora, con 24 horas activo, sí. Ya a esta hora no, ya estoy... estoy... Por eso tengo yo creo que, y lo traigo marcado. Ronnie, esta noche vamos a tener mucho más sobre este caso. Con mucho gusto, sabes que me gusta colaborar a Next TV, que es nuestra casa, en todo lo que concierne al poco conocimiento que tengo yo como abogado, claro, pero que con mucha humildad y con mucho orgullo trato de transmitírselo a las personas, porque te digo algo, Fernando, a mí las personas que se me acercan todos los días en el SPA, en los moles, son personas humildes que dicen que entienden cómo nosotros manejamos las cosas o cómo damos las explicaciones, porque tratamos de hablar en un idioma que las personas comunes lo entienden, y eso me agrada mucho, y tú sabes que eso lo hago de la mejor buena fe todos los días. Estamos transmitiendo también en vivo por KW Continente y todas nuestras redes sociales.